Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a la parte medular del servicio. Voy a pedirle que abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses en el capítulo número 4. Gloria a Dios, primera de Tesalonicenses, el capítulo número 4. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Y si los voy a molestar, conforme vaya encontrando la palabra, que se ponga de pie. Vamos a retomar esa reverencia hacia la palabra. Vamos a tomar ese respeto hacia la palabra de Dios cada vez que la leemos. No pretendemos caer en religiosidades, pero yo creo que sí, merece reverencia, merece respeto. La palabra de Dios merece honor, entonces vale la pena que nos pongamos de pie para poder leerla. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 13 en adelante. El servicio de esta noche se llama el arrebatamiento y el creyente, o el arrebatamiento del creyente. Y dice así la palabra: tampoco queremos, hermanos, ¿lo tienen? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Todos juntos en el 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Señor, bendice tu palabra. Háblanos al corazón por medio de ella. Mi Dios, edifícanos, alimentanos. Sobre todo, Señor, que esta gran verdad de lo que es la resurrección de los muertos pueda quedar, mi Dios, atesorada en nuestro corazón. Que sea motivo de esperanza, que sea motivo de consuelo, sobre todo en estos tiempos tan duros, mi Dios, donde hemos visto partir seres queridos, amigos, conocidos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria al Señor. El día de ahora amanecimos con la triste noticia que el evangelista Luis Palau, luego de 3 años de ardua lucha contra un cáncer de pulmón, a la edad de 86 años, partió a las moradas eternas. Tal vez los que son recientes de convertidos tengan una idea vaga, una poca noción de quién estamos hablando, pero el pastor Luis Palau, con Billy Graham y otra serie de pastores de la vieja guardia, si quiere llamarle, fueron o han sido bastiones, columnas dentro de lo que es el cristianismo. Hombres de Dios, hermano, que marcaron la historia del evangelio con cruzadas impresionantes, con estadios llenos. Hombres que cuando hacían el llamado de Dios eran mares de personas que venían a los pies de Cristo. Y este día el hermano Luis Palau pasaba a la presencia del Señor. Y es que, hermanos queridos amados, la muerte es parte de la vida. Nos guste o no nos guste, queramos aceptarlo o no queramos aceptarlo, estemos preparados mental o físicamente para irnos o no, hermanos, la muerte es parte de la vida, y tarde o temprano vamos a tener un encuentro con ella. ¿Sí, amén? Ahora, a pesar de lo lúgubre, a pesar, hermano, de lo
escabroso que es el tema, a pesar que muchos tratamos de obviar el tema, la palabra de Dios habla o da consuelo acerca de ese tema. La palabra de Dios habla acerca de lo que es la resurrección de los muertos. La palabra de Dios consuela referente a este tema. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos enseña en cuanto a esto precisamente? Número uno, el apóstol quiere y nos exhorta a no ignorar el tema, a no ignorarlo. Vea por favor el versículo número 13. Luego que Pablo ha dado exhortaciones, luego que Pablo ha dado lineamientos sobre cómo llevar la vida diaria, ¿cómo sigue el versículo número 13? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, en los versículos anteriores, ha dado lineamientos claros, ha dado instrucciones precisas de cómo el creyente debe de conducirse en la vida. Porque el cristianismo es precisamente eso, hermano. Venimos a Cristo no para caer en una religión, sino para tener una relación nueva con Dios a través de Cristo. Amén. ¿Sí, amén? ¿Están acá? Entonces, la jugada del cristianismo, realmente el punto del cristianismo es que ahora somos nuevas criaturas. ¿Sí, amén? Las cosas viejas pasaron. Todos somos hechos nuevos. El punto del cristianismo es que ahora tenemos al Espíritu Santo que nos capacita. Diga conmigo, nos capacita. El Espíritu Santo nos capacita, el Espíritu Santo nos llena de poder. El Espíritu Santo obra en nosotros, ¿para qué? Para que vivamos a la altura de lo que Dios espera de nosotros. Entonces Pablo ha hablado acerca de la manera como debe de conducirse el creyente a diario en los versículos anteriores, y ahora en el versículo 13 cambia la tónica, cambia el tema y dice, ¿cómo dice el versículo 13 al principio? ¿Cómo dice? Tampoco queremos. Es decir, si bien es cierto, ya hablamos de las cosas del diario vivir, si bien es cierto, Pablo ya dio instrucciones de cómo conducirnos día a día. Si bien es cierto, Pablo ya dio los lineamientos para vivir cada día, tampoco quiere que ignore los asuntos espirituales. Tampoco queremos, dice, que ignoremos acerca de los que duermen. No podemos obviar, no podemos ignorar que tarde o temprano vamos a partir, hermanos. Por más sano que se sienta, por más pollón que se sienta, por más cutis terso las hermanas que tengan, por más duro que tenga su cuerpo, tarde o temprano nos vamos a ir. Y el apóstol Pablo exhorta, el apóstol Pablo anima a que no ignoremos lo concerniente a este tema. El apóstol Pablo exhorta a que estudiemos y a que entendamos lo que Dios enseña acerca de la resurrección. El apóstol Pablo nos anima, nos exhorta, nos motiva a que, número uno, a que estudiemos, y número dos, a que entendamos lo concerniente a qué, lo concerniente a la resurrección, lo concerniente a la vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque la ignorancia respecto a estas realidades espirituales, la ignorancia respecto a estos temas, lo que produce, lo que resulta es ¿qué? Es privarnos de consuelo. Privarnos de consuelo. Privarnos de esperanza. El paso de la vida a la muerte en un ser querido, en un amigo, no vamos a negar, entristece, llena el corazón de tristeza. Pero cuando usted está parado firmemente en estas enseñanzas de la Biblia, usted encuentra consuelo, encuentra fortaleza, usted encuentra esperanza. Por tanto, hermanos, dice el Pablo, por tanto, tampoco queremos, hermanos, que ignoremos. ¿Acerca de qué? Acerca de los que duermen. Acerca de los que duermen.
Y cuando habla de dormir, se refiere a la muerte del cuerpo. Cuando la Biblia habla de dormir, se refiere a la muerte del cuerpo. Póngame atención en esto. La muerte y el dormir son muy parecidos. La muerte y el dormir son muy parecidos. De hecho, no me va a negar, cuando un creyente muere, cuando una persona muere en Cristo, dígame conmigo en Cristo. Cuando una persona muere en Cristo, quienes han tenido la oportunidad de estar en un funeral de un creyente no me van a negar, parecería que la persona está dormida. Niéguemelo. Parecería que la persona está dormida. Su rostro refleja paz, sin necesidad de tanto maquillaje, sin necesidad de tanto arreglo. Su rostro denota, su rostro refleja que estaba en Cristo. Y parecería que la persona está dormida. ¿Qué dice la gente? Wow, dice, pareciera que está dormido, dice. Increíble, pareciera que está dormido. ¿Por qué? Porque la muerte y el dormir son bastante parecidos. Son bastante parecidos. La persona cuando duerme va a despertar. ¿Sí, amén? El creyente cuando muere va a resucitar. ¿Ve la similitud? La persona duerme, va a despertar. El creyente muere, ¿va a qué? Va a resucitar. La Biblia enseña, le dije, que la muerte de los creyentes se compara mucho con el dormir. Le voy a mostrar algunas citas. No me interesa correr, me interesa que el tema quede bien grabado en su corazón. Vea por favor Mateo 27:52. El primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 27, versículo 22. Vamos a ver a la luz de la Escritura que la palabra de Dios compara la muerte con el dormir. Mateo 27:52. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. ¿Sí, amén? Mateo 27:52. Está hablando de la resurrección de Jesucristo. Y cómo después que Jesucristo resucita, hubo una resurrección de muertos también. Y dice el 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos. Ojo acá, ahí hay una palabra clave. ¿Y muchos cuerpos de qué? De santos. Muchos cuerpos de santos, dice, que habían dormido, se levantaron. Significa que los santos del Señor, aquellos que han sido santificados, luego de haber recibido a Cristo como su Salvador personal, aquellos que luego de haber recibido a Jesús fueron puestos, fueron apartados, fueron puestos aparte en el cuerpo de Cristo. Cuando mueren, ¿qué pasa? Es como si durmieran. Por eso dice ahí, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, dice, se levantaron. Vean lo que dice Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 11, versículo 11. Juan 11:11. Juan 11:11. Está hablando del milagro de la resurrección de Lázaro, el hermano de Marta y de María. Juan 11:11 dice, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Significa que cuando el creyente muere, es como si pasara a
dormir. ¿Sí, amén? Dormir. Vea por favor Hechos 7:60. Hechos 7. Juan, Hechos 7:60. Está hablando del martirio de Esteban. Hechos 7:60. Está hablando del martirio. Está hablando cuando Esteban fue apedreado por sostener la fe que él tenía en Jesús. ¿Lo tiene? Hechos 7:60. Y puesto de rodillas, está hablando de Esteban, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Sí, amén? Habiendo dicho esto, durmió. Ahora, ojo con esto, porque aquí es la piedra de tropiezo de los testigos de Jehová. Aquí es la piedra de tropiezo de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová sostienen, en base a estos versículos, que cuando la persona muere pasa al sueño eterno, pasa a un estado de inactividad completa. Falso. Duerme el cuerpo. Duerme el cuerpo, porque polvo somos y al polvo regresamos. Vuelve a la tierra, porque en la creación Dios tomó barro y sopló hálito de vida en Adán para darle vida. El sueño es del cuerpo en este sentido. Póngame atención. El sueño es del cuerpo en este sentido. Reposamos del trabajo. Reposamos del trabajo. Ya no hay actividad física. Ya no hay actividad física. Pero el alma y el espíritu siguen con vida. ¿Me sigue? El alma y el espíritu siguen con vida. El cuerpo va a la tierra porque polvo somos y al polvo volvemos. El espíritu pasa a Dios porque Él lo puso en el soplo. Y el alma tiene un destino eterno. El alma tiene un destino eterno. Entonces, dormir en el sentido de reposar del trabajo y dormir en el sentido que cuando morimos en esta vida, despertamos en la vida eterna. En ese sentido de dormir. Por eso dice, ausente del cuerpo, ayúdeme, presente con el Señor. Ausente del cuerpo, ahí está el cuerpo, pero presente con Dios. Por eso en los funerales decimos, vamos a despedir en quien en vida fue fulano de tal. Porque eso que ve ahí ya no es la persona, es el cuerpo, es el depósito, es el carapacho, como quiera llamarlo. Pero la persona en sí, la esencia, el alma, esa está en otro lugar. Ya no está ahí dentro de la persona. Entonces, Pablo quiere que no ignoremos acerca de qué, acerca de los que duermen, es decir, acerca de los que han partido de este mundo. Fíjese que los creyentes de la iglesia primitiva, los creyentes del tiempo de Jesús, ellos tomaron una palabra para, oiga esto, ellos tomaron una palabra para designársela a los lugares donde enterraban a sus seres queridos. Y esa palabra era koimeterión. Koimeterión. ¿Y qué significa koimeterión? Significa, oiga esto, significa una casa de descanso, un lugar para dormir. ¿Y sabe cuál es la traducción de koimeterión? Es cementerio. Significa que ellos tenían la idea que el cementerio era un lugar para que sus seres queridos fueran ¿a qué? A dormir. ¿Sí, amén? Fueran a dormir. Ahora, ¿cuál era la preocupación de los creyentes de Tesalónica? Ve el versículo 13 de Primera de Tesalonicenses nuevamente. Primera de Tesalonicenses 4:13. ¿Cuál era la preocupación de los hermanos de Tesalónica?
Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuál era la preocupación de los creyentes? Los creyentes estaban preocupados por los familiares y amigos que ya habían partido. Los creyentes estaban preocupados por sus hermanos, por sus familiares, por sus amistades, por sus conocidos, por sus hermanos en Cristo, que ya habían ¿qué? Partido, que ya se habían ido anteriormente, con anticipación. Por eso dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué significa esto, hermanos? Ellos estaban preocupados que si sus hermanos en Cristo que se habían ido antes iban a participar de la resurrección. Ellos estaban preocupados si iban a volver a ver con vida a los seres queridos que habían partido. Ellos estaban preocupados si solo ellos iban a resucitar. Ellos estaban preocupados que si Cristo venía, solo ellos se iban a ir. Y entonces eso les agobiaba el alma, eso les agobiaba la vida y decía, ¿qué va a pasar con nuestros hermanos que se fueron? Acuérdense que la iglesia estaba sufriendo gran persecución, la iglesia era asediada, la iglesia, hermanos, era perseguida, los creyentes eran martirizados, los creyentes eran lanzados al foso de los leones, los creyentes eran lanzados al circo para ser comidos por las bestias. Entonces muchos creyentes estaban muriendo y ellos estaban preocupados acerca de qué iba a pasar con los que se estaban yendo. Y por eso Pablo les dice, ok, no quiero que ignoren, quiero que estén con esperanza. Les dice, quiero que no se entristezcan, como dicen los otros. Y aquí, hermanos, hay una marcada diferencia. Dice, no os entristezcáis como los otros. Significa que hay una marcada diferencia entre los que son creyentes y los que no son creyentes. Hermano, le va a parecer despectivo, le va a parecer como si se estuviese haciendo bullying. Pero la palabra es bien clara. No os entristezcáis como los otros. O sea, si usted no está de este lado, ¿dónde está? Está del otro, hermano. Parecería racista. Y más en estos tiempos de inclusión, más en estos tiempos donde quieren meter a todos en el mismo guacal, sea hombre, mujer, niño, niña, se sienta vaca, león, gato, perro, se sienta maceta, planta o lo que quiera. La filosofía de inclusión quiere meterlos a todos y tener los mismos derechos todos. ¿Me sigue? Pero la Biblia es bien clara. Amado, no os entristezcáis como los otros. Se lo voy a comprobar con la misma palabra. Dice el Señor, el que no es conmigo es contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. O sea, hermano, no es racismo. Es que o es nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. O es creyente en Cristo o no es creyente. O se ha convertido o es inconverso. Ahora, la Biblia no nos manda a pelear con las personas. La Biblia no nos manda a hacer acepción de personas. La Biblia no nos manda a sentirnos superior que los demás. La Biblia nos manda a amarlos y a ganarlos a Cristo para que del bando equivocado o del otro bando se pasen para este bando. Le voy a preguntar algo. En su familia, ¿cuántos de los otros hay? No lo digo yo. ¿Cuántos otros hay conocidos suyos?
que si mueren sin Cristo en su corazón, no hay esperanza segunda, no hay segundas oportunidades, no hay otra opción, no hay cabo de año, no hay novenario, no hay rezo, no hay purgatorio, no hay misa de cuerpo presente, o como quiera llamarle. Y dice, como los otros. Preocupémonos por los otros, de alcanzarlos y ganarlos a Cristo. Dice, como los otros que no tienen ¿qué? Que no tienen ¿qué? Esperanza. Que no tienen esperanza. Y hermano, es bien duro el contraste de un sepelio o de un funeral, cuando hay esperanza de volver a vernos, cuando hay esperanza que vamos a encontrarnos allá en la gloria. Yo no digo que el dolor desaparece, no, hay dolor, claro que hay dolor, claro hermanos que hay pesar. Es chocante, es impactante regresar a la casa y encontrarse con las cosas del ser querido que partió. Pero hay una esperanza, hay una palabra de consuelo, que vamos a volver a vernos en la gloria. Hay una palabra de consuelo, que la persona muerta en Cristo, resucitada a una nueva vida, ausente del cuerpo, presente en el Señor. Hay una esperanza que el día de mañana allá vamos a vernos de nuevo. En cambio los otros hermanos no tienen esperanza, no tienen consuelo, no tienen, hermanos, esa fuerza interior para creer que hemos de volver a vernos. Ahí la importancia de ganar a Cristo a los familiares, hermanos. Ahí la importancia de tener un buen testimonio para que, si no es por la palabra predicada, sea nuestro ejemplo, sea nuestro cambio de vida, sea nuestra nueva manera de vivir la que despierte en las personas la sed y el hambre por conocer de Jesús. Amén, gloria al Señor, apláudale a Cristo. Es ahí la necesidad, mi hermano. Por eso somos la sal de la tierra, para despertar la sed en otros. Y no que con nuestros pies llenos de suciedad y de barro enturbiemos las aguas, donde las personas que aún no han venido al redil de Cristo van a llegar a beber. Que no enturbiemos, que no ensuciemos la fuente de vida, para que digan, no hombre, yo para ser como este mejor no soy nada. Yo para ser como este soy una gran sinvergüenza, un gran truán, gran trinquetero, no hombre. Y vas a la iglesia vos, no te creo que vayas a la iglesia. Hasta pena nos da decir que somos creyentes, porque la gente ve que no hay concordancia entre lo que decimos y predicamos y lo que hacemos y cómo nos actuamos. Vea, hermano, en el versículo 14, la única condición que el Señor pide. En el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuál es la condición, hermanos? Creer que Jesús murió y resucitó. Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Cuál es la condición? Es creer que Cristo murió y resucitó. Hay mucho cristiano evangélico que sostiene que una oración no salva. El punto es este: si usted cree que Cristo murió por usted, si usted cree que Jesús murió para perdonar sus pecados, usted no va a tener problema en confesarlo con sus labios. Dice Romanos 10:9-10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora,
¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la evidencia? Diga conmigo la evidencia. ¿Cuál es la mayor prueba que una persona ha nacido de nuevo? Ayúdeme. Por sus frutos los conoceréis. La evidencia de que una persona ha nacido de nuevo, la evidencia, la prueba indubitable, es decir, donde no cabe duda que una persona ha creído que Cristo murió y resucitó, que Cristo mora en su corazón, que Cristo es su Salvador, es, óigame bien, no que no peca, no vive en pecado, no vive en pecado. El pecado pasa volando, pero no anida. No lleva una vida pecaminosa abierta flagrantemente. Se incomoda. El espíritu se contrista. Se siente incómodo. Hermano, ni siquiera le gusta darse color. Por eso todos los que se dan color abierta, así descaradamente, hermano, habría que cuestionar la salvación. El que peca deliberada, flagrantemente, el que peca y hasta se jacta de su pecado y lo publica en las redes. Veamos si somos salvos realmente. O tiene el espíritu tan contristado, no que lo ha abandonado. Si realmente es creyente, si realmente recibió al Señor un día en su corazón, el espíritu está tan contristado, el espíritu está tan apagado, el espíritu está tan triste, que ya no le habla, ya no le dice nada, porque su corazón se llenó ¿de qué? De carnosidad. Entonces la mayor evidencia de una persona que ha nacido de nuevo, que cree que Cristo resucitó y murió y resucitó, óigame, es que ya no vive en pecado, lucha por llevar una vida agradable a Dios cada día. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Cristo Jesús. Y el que confesare sus pecados y se apartare, alcanzará misericordia. Tampoco le voy a venir a poner una carga que ni yo puedo llevar. Pero tengo que enseñarle también el camino a la luz de la palabra. Entonces, ¿cuál es la condición? La condición es creer que Cristo murió y resucitó por nosotros. Entra la pregunta, pastor, ¿y dónde están los que han dormido? ¿A dónde están los que han dormido? Ve el versículo número 14, perdón. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, dice, en él. ¿A dónde están los que ya durmieron? Con Jesús. ¿Están con Jesús? Así traerá Dios con Jesús. O sea, en el día de la resurrección, Dios va a traer a los que están con Jesús, los va a traer de nuevo hacia la vida. Los que durmieron en Él están con Él. Los que durmieron en Jesús están con Jesús. Los que durmieron en Jesús están con Jesús. Vea por favor Lucas 23:43. Mateo, Marcos, Lucas 23:43. Lucas 23:43. Los que durmieron en Jesús están con Jesús. Y si alguien no murió en Jesús, ¿estará con Jesús, pastor? Vuelvo a repetir. Y si alguien no murió en Jesús, ¿estará con Jesús? No está con Jesús. ¿Qué dice Lucas 23:43? 23:43 dice: entonces Jesús le dijo al ladrón que estaba colgado en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le estaba garantizando al ladrón que había confesado que era el Mesías, que era el Cristo, que ese mismo día que muriese
iban a estar juntos. De cierto te digo, hoy, no pasa de ahora, no pasa este día, no se termina este día después de que muramos, que tú vas a estar conmigo. ¿A dónde? En el paraíso. Vea 2 de Corintios 5, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios. 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5. Versículo 6. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. 2 de Corintios 5. Vea el 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos, dice, ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Pablo tenía un gran dilema. Pablo decía, por amor a la iglesia, por amor al cuerpo de Cristo, por amor a los creyentes, por amor a la cantidad de iglesias que estamos abriendo, por amor al trabajo misionero que estamos llevando, por amor a que más almas se conviertan, a mí me conviene estar entre ustedes. Pero la verdad, yo ya quisiera estar con Cristo, decía Pablo. Yo ya quisiera que esto se acabara. Ahora, ¿no es una palabra de consuelo, hermanos? ¿No es una palabra de esperanza? Si ese es, hermano, esa es la base del cristianismo. Esa es la esencia del cristianismo. Que vamos a tener una vida eterna más adelante. Entonces, dice el apóstol Pablo, presentes, ausentes en el cuerpo, presentes en Cristo. Ojo acá. La preocupación de los hermanos de Tesalónica era, aparte de lo que hemos hablado, que ellos tuvieran ventaja sobre los que ya habían partido. Vea por favor el versículo 15, vuelva a Tesalonicenses. En otras palabras, ellos no querían que sus hermanos que habían dormido se quedaran fuera de la bendición. Ellos no querían. Ellos no querían que sus hermanos que se habían ido antes se quedaran fuera de lo que Dios había prometido. Por eso en Primera de Tesalonicenses 4:15, vea lo que dice, por lo cual os decimos esto, y ojo acá, en palabra del Señor. Pablo está apoyando lo que él está diciendo, que Cristo se lo ha dicho. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, dice, hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron. Significa, oiga esto, la generación, diga conmigo la generación que esté con vida cuando Cristo venga, no va a tener mayor ventaja de los que ya se fueron. ¿Sí, amén? Se lo voy a repetir. Esa generación dichosa que no sabemos cuál va a ser, puede que seamos nosotros, amén. Puede que seamos nosotros los que vamos a oír la trompeta y en un abrir y cerrar de ojos nos vayamos a casa. Puede que nosotros solo estemos preparando el legado que le va a quedar a nuestros hijos. ¿Sí, amén? Una de las cosas admirables de esos hombres de Dios que han partido a su presencia es el legado que han dejado tras ellos. Miles de almas convertidas. Miles de almas convertidas. ¿Qué legado vamos a dejar nosotros cuando nos vayamos? Un montón de deudas. 3 chirajos, el gato, el chucho, para que se estén peleando los hijos. Y la palabra dice, haceos tesoros
No os hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen. Haceos tesoros en los cielos. Pero algunos de nosotros vivimos como si solo esta vida vamos a tener. Estamos tan afanados, estamos tan ocupados, estamos tan, ¿qué le digo? Estamos tan inmersos en esta vida que no nos ponemos a pensar que vamos a llegar a la gloria con las bolsas vacías, sin ningún mérito, sin ninguna corona. Vamos a llegar a la presencia del Señor, hermano, con una mano adelante y otra atrás. Porque Dios le dio dones, le dio talentos, le dio capacidades para que usted las use para su gloria y honra. Y no pasó de calientabancas toda su vida cristiana. ¿Seguimos siendo amigos? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué está hablando Pablo? La generación que quede con vida o que esté con vida cuando Cristo venga no va a tener mayor ventaja de los que se fueron antes. Por eso dice en el versículo número 15, hermanos, les dice, hermanos, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, la generación que quede hasta que Cristo venga, dice, no precederá a los que durmieron, no va a sacar ventaja de los que ya murieron antes. Dice el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, el Señor mismo con voz de mando, el Señor mismo, oiga bien, como un oficial que está dando la orden con su voz fuerte a sus tropas. Esa es la idea. El Señor mismo le dijo el ángel en el libro de Hechos, a este Jesús, así como lo ves ir, así lo veréis venir. El Señor con voz de mando, como un conquistador, como rey de reyes y señor de señores, no como el colocho, el carpintero, el Cristo, Chus. Yo le pido a Chusito, viene con voz de mando, viene con autoridad, viene a reclamar lo que él es. Si en su primera venida vino como el siervo humilde a sufrir, en la segunda viene como rey y señor. Viene con voz de mando, viene a cumplir, aunque te negues en vida ahora, gloria al Señor, y te burles y te de chiste y digas que te han lavado la cabeza y digas que le vas a dejar los diezmos al pastor. Qué bueno que así fuera, para los 5 pesos que echas en el canasto de vez en cuando, no en esta iglesia, en otra. Óyeme, aunque se burlen y le hagan mofa y lo tengan de menos y le digan aleluya, cristino, hipócrita, mentiroso, allá vas a perder el tiempo. Óigame, ese día viene para que toda lengua confiese y toda rodilla se doble y diga, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Rey de Reyes. Ahí se va a ver todo el esfuerzo que hicimos acá. Ahí se va a ver realmente quiénes somos. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, óigame esto, y con trompeta de Dios, la venida del Señor va a ser abierta, va a ser pública. Abierta y pública. A muchos se esconden de que son creyentes. Ya no les gusta andar ni la Biblia escrita o impresa. Les da pena andar la Biblia, dije, porque la andan en el teléfono. Cada quien con su rollo. Pero Cristo viene de manera pública. Cristo viene de manera abierta. Y dice con voz de mando, con trompeta de Dios. Va a sonar la trompeta, mi hermano. Va a sonar la trompeta. Y dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los que se fueron antes van a ¿qué? A
resucitar. Dice en el 17, luego nosotros, los que vivan en ese momento, los que hayamos quedado, seremos, dice, arrebatados juntamente con ellos, con los muertos resucitados, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Los muertos en Cristo resucitan primero, luego los que hayan quedado, y al final todos somos arrebatados para encontrar al Señor en el aire. Vea por favor que dice 1 Corintios 15 para ir cerrando. 1 Corintios 15, versículo 51. 1 Corintios 15, 51. Siempre Pablo hablando del mismo tema, pero esta vez hablándole a la iglesia de Corintios. 1 Corintios 15, 51. ¿Lo tiene? 1 Corintios 15, 51 dice: he aquí os digo un misterio. Porque hermanos, es un misterio. Es un misterio. ¿Cómo se produce la vida en el vientre, hermano? Es un misterio. ¿Cómo de la unión de un espermatozoide que fecunda un óvulo se gesta un ser humano? Algo que pasa en el vientre de la madre es un misterio, hermano. No sabemos cómo es. No sabemos. Usted ve las fotos de la sonda que acaban de mandar o acaba de llegar a Marte, hermano, y eso asusta. Usted ve la fotografía, parecería que es los desiertos de la tierra. Un misterio. Y dice Pablo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Vea esto, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta. Nadie va a quedar sin saber que Jesús vino. Maranata, Cristo viene. Nadie va a quedar en la ignorancia o en la confusión que Cristo ha venido por su pueblo. Cristo ha venido por su novia. Cristo ha venido por la iglesia a celebrar las bodas más gloriosas de la historia de la humanidad, las bodas del Cordero. Cristo viene por su iglesia para ir a las bodas del Cordero. Dice: en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Alguien me preguntaba: pastor, ¿y qué pasa con la incineración? ¿Se puede o no se puede? ¿Es cuestión cultural? ¿Es cuestión económica? Y me decía: ¿y qué va a pasar con la ceniza? Trituran los huesitos y no queda nada. Y yo le decía: ok, pero ¿qué pasa con la gente que murió desmembrada? La gente que murió en un naufragio marino. ¿Qué pasó con los creyentes cuyo avión se vino a pique en medio del océano y no fueron encontrados los restos? ¿Qué pasó con las personas que fueron martirizadas, que fueron cortadas en pedazos, que murieron en accidentes trágicos? Para Dios no es impedimento resucitar, reunir nuevamente las moléculas, los átomos, la materia y volver a resucitar. Si total, cuando usted siembra el grano en la tierra, lo que resucita no es el grano que usted entierra, sino lo que nace es una plantita nueva, que no se parece en nada a la semilla que usted sembró. Usted sembró la semilla, se descompuso, se pudrió, murió, y de ahí surgió ¿qué? Una planta diferente. Ahora, ¿qué dice Pablo? En un abrir y cerrar de ojos, en lo que usted dicen en mi país, pispilea. A ver, pispilee. Pispilee. Eso es el rapto. En lo que usted y yo tardamos en abrir y cerrar el ojo, los muertos en Cristo resucitaron y los que estén con vida fueron transformados.
es que más tardamos en respirar que en esto ocurra. Ahora cerremos con el último versículo, el 18 de Primera de Tesalonicenses 4. Cerremos ahí. Pastor, ¿y por qué estudiamos esto? Pastor, ¿y por qué hablamos de esto? Porque es una base sólida para dar consuelo y para dar ánimo. Dice el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El tema de la resurrección, el tema del arrebatamiento, el tema del rapto de la iglesia, el tema cuando pasemos con el Señor, sea que hayamos muerto o sea que estemos con vida, es la base sólida para darnos aliento. Es la base sólida para consolarnos. Es la base sólida para que, si bien es cierto, respetamos a la muerte, no la veneramos ni la adoramos, la respetamos, pero también estamos entendidos que es una simple transición, ausentes del cuerpo, presentes con Jesucristo, muertos al Señor, resucitados a una nueva vida. El creyente debe de decir lo que dice aquel canto: cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Tarde o temprano, todos hemos de vernos en la patria celestial. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Denle un aplauso a nuestro Dios. Gloria al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Sí, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a terminar orando. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias, Señor, por tu consejo. Que esto sea motivo de fortaleza y de ánimo, de consuelo, de aliento y de esperanza, Señor. Que podamos tener esa seguridad de la muerte, de la vida después de la muerte. Que podamos tener esa seguridad que hay una mansión preparada en los cielos para nosotros. Como dice tu palabra, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esta noche yo quiero que vaya a su casa con el consuelo que hay una mansión eterna, que todo dolor es pasajero, toda enfermedad va a pasar, toda angustia, que hay muchas cosas que vamos a entender cuando estemos en su presencia. Hay muchas cosas que Dios nos va a aclarar. Tal vez usted en este momento no las entiende, no las comprende, no las asimila, no las digiere. Tal vez no las acepta. Pero si se rinde a Cristo y se somete a su voluntad, allá entenderemos nuestras angustias. Allá entenderemos nuestras penas. Oiga, y esto viene de Dios para usted. Póngame atención. Quizás el temple que mantuvo en medio de la prueba, quizás el dominio propio que ejerció, quizás la fortaleza con la que se mantuvo firme aún en medio de la peor prueba, usted no entienda y no lo sepa, pero es el testimonio de alguien que está atrás de usted observándolo. Es la prueba que alguien que está atrás de usted, sin decirle nada, está fijándose, está observando, está viendo detenidamente cómo usted se mantiene firme aún en medio de la oposición, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la escasez, aún en medio de la peor prueba. Y su testimonio, la manera como se conduce, la manera como se mantiene firme, la manera como no flaquea, la manera como no reniega,
la manera como siempre tiene la mejor sonrisa, la mejor actitud, no pierde el gozo a pesar de la adversidad. Va a ser el motivo, va a ser el medio a través del cual Dios va a utilizar para que esa persona se convierta a Cristo, para que esa persona venga a los pies de Jesús y cuando esté en la gloria se va a llevar una sorpresa. Porque la persona menos esperada, la persona más inesperada, resultó que se va a encontrar con usted en la gloria. Y usted va a entender el motivo de sus angustias, usted va a entender el motivo de sus penas, usted va a entender el motivo por el cual atravesó tantas cosas aún sin comprenderlo. Esta noche el Señor nos dice: no desistamos, no desmayemos. Al contrario, afirmémonos más. Al contrario, sigamos perseverando, sigamos siendo constantes, creyendo que a su tiempo el Señor dará la recompensa a cada uno de nosotros. Alabe a su Señor, mi hermano. Gloria a Dios. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otro se aparta, yo no lo haré. Si otro se aparta, yo no lo haré. Si otro se aparta, yo no lo haré. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mi Dios, esta noche, mi Dios, te suplicamos que tengas misericordia para con cada uno de nosotros. Señor, obra de manera sorprendente, de manera milagrosa, obra de manera sobrenatural, especialmente por nuestras enfermedades, nuestras angustias, nuestras penas, nuestros quebrantos, nuestras necesidades, mi Dios. Que tu pueblo, Padre Santo, pueda ver una prueba real. Dios, sea sorprendido por tu gloria, mi Dios, tocando nuestras vidas. Hasta Nicaragua oramos por Xochitl. Que, Señor, ese dolor desaparezca, que esa enfermedad, mi Dios, sea para tu gloria y tu honra. Oramos por nuestra hermana Alma Lozano de igual manera, Señor, que pueda ser sanada, Padre Santo, que todo dolor, que toda incomodidad, Señor, que todo malestar en el nombre de Jesús quede clavada en la cruz del Calvario. Oramos por las necesidades que no conocemos, más que son de tu conocimiento. Sé tú con tu pueblo, mi Dios. Sé tú con tu iglesia. Ahora, Padre, llévanos con bien a casa, guárdanos en el hueco de tu mano, líbranos de accidentes, líbranos de cualquier percance con las autoridades, que podamos reponer la energía a través del sueño y que antes de dormir, Señor, podamos ser agradecidos de un día más. Gracias, mi Dios. A ti la gloria por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria al Señor, hermano. Que la paz de Cristo vaya con nosotros, mis hermanos. Pasen muy buenas noches. Nos vemos el sábado con el favor de Dios.